Estamos en el domingo 18º después de Pentecostés. Recuerdo que hoy es la fiesta de San Francisco de Asís y también este mes de octubre, no olvidemos que está dedicado a Nuestra Señora del Rosario y a los Santos Ángeles. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, gracias doy siempre a mi Dios por la gracia que se os ha dado en Jesucristo. De todo estáis ricos a causa de Él, en toda palabra y en toda ciencia, por haber establecido firmemente en vosotros el testimonio de Cristo, de manera que nada os falta en ninguna gracia, ya que esperáis la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Él los confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, entrando Jesús en una barca, pasó a la otra ribera y fue a su ciudad. Y he ahí que le presentaron un paralítico, postrado en su camilla. Y viendo Jesús la fe de todos ellos, dijo al paralítico: Hijo, ten confianza, perdonados te son tus pecados. Luego algunos de los escribas se dijeron interiormente: Este hombre blasfema. Mas conociendo Jesús sus pensamientos, les replicó: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: perdonados te son tus pecados, o bien levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra de perdonar los pecados. Dijo entonces al paralítico: Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, las gentes temieron y alabaron a Dios, que daba tal poder a los hombres. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados hermanos, estamos en el domingo 18º después de Pentecostés, y este milagro que hizo nuestro Señor curando a este paralítico viene a confirmar delante de nosotros que Él era el enviado de Dios, porque solo Dios puede hacer verdaderos milagros. No prodigios, ¿verdad? Como el demonio puede hacer prodigios y que no son milagros, pero los verdaderos milagros que están arriba de la fuerza de la naturaleza, el demonio no los puede hacer. Así que hay que tener claro que los verdaderos milagros son el testimonio es una manera en que Dios quiere aprobar algo, quiere hacernos entender que hay que escuchar, pues en ese tiempo a nuestro Señor, o bien en otros tiempos a los santos o a los profetas. Y entonces había milagros, hacía milagros porque solo Dios tiene poder sobre la naturaleza. Y eso pues es algo que siempre es así, siempre será así. El demonio hoy tiene más poder en esta época a causa de el exceso de pecados que hay en el mundo, y puede hacer ciertos prodigios que pueden engañar a la gente, a los incautos, y Dios lo permite como castigo por la falta de fe, la ingratitud de los hombres hoy, la incredulidad. Y el demonio puede hacer cosas, pero son siempre del orden físico, no son arriba de las fuerzas de la naturaleza. Solo Dios puede crear algo, puede hacer una curación instantánea, mientras que el demonio puede hacer cosas que son graduales. No puede curar un enfermo que está dañado en sus órganos en un instante, no puede resucitar un muerto, no puede cambiar algo que no existe, que por ejemplo una persona que no tiene un miembro, que le dé ese miembro, ¿verdad?
un órgano que está completamente destruido, que se cure en un momento. Eso solo Dios lo puede hacer. Pero Dios permite que el demonio tenga más poder en nuestra época como un castigo por la incredulidad, la infidelidad de los hombres. Así que hay que tener cuidado con las falsas apariciones, los falsos prodigios que suceden incluso entre las sectas. Pero nuestro Señor nos dice en este Evangelio que para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene el poder de perdonar los pecados, levántate y anda, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces esto debemos tenerlo firmemente, que Jesucristo es el enviado de Dios Padre, y no solo eso, que Él es Dios, y por que es Dios tiene el poder de perdonar los pecados. Los hombres no tienen el poder de perdonar los pecados porque lo normal es que Dios los perdone, los pecados que les son hechos a Él. Pero Dios puede delegar este poder a hombres, y esta delegación es posible y es real, porque Dios ha delegado a la Iglesia el poder de perdonar los pecados. Así que nosotros debemos estar firmes en esta fe, porque si no, no hay salvación. La epístola de hoy nos dice que nosotros debemos tener confianza, porque Dios, estamos fundamentados en el testimonio de Cristo, estamos fundamentados en lo que Jesucristo enseñó y que la Iglesia nos transmite, la Iglesia católica, la Iglesia de siempre, no la Iglesia conciliar. Entonces este testimonio es muy importante, porque San Pablo aquí dice que estamos, dice, de todo estáis ricos a causa de Él, en toda palabra y en toda ciencia, por haber establecido firmemente en vosotros el testimonio de Cristo. Entonces es en el testimonio de Cristo que nos enseña y que nosotros adherimos o aceptamos por la fe. Es en eso que tenemos esa firmeza de pensamiento, de convicciones, de certitudes, porque es la verdad. Jesucristo es la verdad, su enseñanza es la verdad. Y ahí está nuestro fundamento, ¿verdad? Porque todas nuestras acciones siempre se fundamentan en alguna verdad. Siempre que hacemos algo como seres razonables, no somos animales, los animales obran por instintos, los hombres obramos por razones. Siempre que hacemos algo lo hacemos por alguna razón. Puede ser razones justificadas, pueden ser razones realmente razonables, y puede haber falsas razones, pero siempre lo hacemos como, aunque sea por una mentira, por una falsedad, pero hasta las personas que obran mal siempre dicen tener una razón. Entonces, y es normal, porque el hombre siempre actúa por alguna razón. Entonces, cuanto más fuerte es esta razón, si es la fe, es la enseñanza de Dios. Entonces, estas razones por las cuales actúan aquellas personas que tienen la fe, aquellas personas que son católicas, que son verdaderamente católicas, entonces están fundamentadas en la verdad de Dios, y son las razones más altas, más fuertes, más estables, y es lo que hace que se pueda decir que nosotros somos personas de principios. Entonces hay falsos principios. Yo no me refiero a las falsas filosofías, a las falsas doctrinas, no me refiero, sino a las verdaderas doctrinas, los verdaderos principios que vienen de Dios, que vienen de la fe, que vienen de la religión católica. Esos son los verdaderos principios, porque las personas malas a veces hablan de principios, pero ¿qué principios, verdad? El principio de
del libertino es que hay que divertirse, hay que gozar la vida, ese es el principio, pero no es un principio verdadero, es un falso principio, es un abuso, no es un principio real. Cuando nosotros hablamos de principios nos referimos a algo que es verdadero, que es justo, que es la verdad. Entonces ahí está nuestra fuerza. Entonces se ha perdido mucho en nuestra época este espíritu de tener convicciones, de tener principios, de ser hombres de principios. Hoy lo que cuenta es que algo funcione, que se hagan las cosas, y en una sociedad liberalizada como vivimos hoy, en que han entrado las ideas y que se han instalado por todos lados las ideas liberales, entonces es más difícil vivir bien nuestra religión cristiana, nuestra religión católica, y es más difícil. Entonces esta sociedad en la cual hay una especie de contradicción, porque nosotros somos católicos, pero a veces se nos quiere obligar a actuar de una manera que no es conforme a lo que nosotros pensamos, conforme a nuestros principios, y entonces la gente se doblega o se calla o se acostumbra a vivir en esta desarmonía que hay entre la fe y la vida práctica de la sociedad. Entonces muchos aceptan compromisos pequeños o grandes, y eso ha dado a lo largo de los años un tipo de católicos que se les llaman los católicos liberales, que quieren estar bien con su religión y al mismo tiempo quieren estar bien con el mundo. Hay muchos grados de liberalismo, hay unos que son mucho más descarados y otros que no lo son, que son más discretos, ¿verdad? Entonces a veces por pretexto dicen es que cuando un sacerdote de la tradición insiste mucho sobre los principios y a veces pues es intransigente, y es normal que seamos intransigentes en los principios, consideran que muchas veces falta la caridad con las personas y que por eso este sacerdote pues está mal, porque falta la caridad. Y ese es otro de las trampas de la Iglesia conciliar, hacernos creer que la caridad está antes que los principios. Y no es verdad, los principios están antes que la caridad. Y es lo que muchos católicos no entienden hoy. Entonces cuando uno les dice que no hay que frecuentar tal persona o tal lugar porque ahí uno tiene que sacrificar los principios, consideran que uno exagera, que uno está faltando a la caridad. Y no es así, porque la caridad se fundamenta siempre en razones de fe, la caridad se fundamenta siempre en los principios. Entonces debemos mantener los principios, ¿verdad? Lo que es verdad, ¿verdad? Entonces sí, la caridad viene a ser como el coronamiento, la perfección de la fe. En ese sentido es más importante, claro está, que la finalidad de la práctica de la fe es alcanzar la perfección de la caridad, y eso es normal, eso siempre se ha dicho, pero no hay que ir al punto de decir que la caridad se basta sin la fe. Y es lo que estamos viendo hoy, se sacrifican constantemente los principios por motivos de una caridad, entre comillas, que es falsa, porque no está fundamentada en los principios, en las razones de la fe. Entonces, ciertamente no hay que hacer oposición entre la fe y la caridad, como algunos lo hacen, pero esas dos virtudes son necesarias. Pero como en una casa hay un fundamento y hay un techo, ¿verdad? Bueno, el fundamento está abajo, es la base.
Y el techo pues es lo que viene a terminar, a completar la casa, que es muy importante, pero sin el fundamento el techo no puede existir. Así de simple. Y ahí está la razón de nuestra intransigencia en los principios, ¿verdad? Entonces, que hablen de caridad sacrificando los principios es como querer construir una casa sin fundamentos, o una casa que tiene fundamentos, quitarle los fundamentos. Se va a caer esta casa, se va a caer hasta el techo, porque no tiene base. Entonces la fe es siempre será el fundamento de la vida cristiana. Pero no es una fe sentimental, como muchos consideran, es una fe afectiva, una fe que está hecha de entusiasmo. El entusiasmo sigue a las ideas, sigue al pensamiento. Cuando tenemos una idea clara de lo que está bien, una idea de la realidad que nos da la fe, entonces podemos actuar, ¿verdad? Pero no podemos tener un entusiasmo ciego en el que no se basa en razones. Y eso es un desorden, es un pecado, ¿verdad? Hay muchas personas que quieren que el padre, que el sacerdote sea un animador, pero el sacerdote no es un animador. El sacerdote es un ministro de Dios, no es un animador, como hoy los animadores sociales, y que todo está en una cuestión de quedar bien con la gente, de ser simpáticos, ser agradables, y se sacrifica o no se toma muy en cuenta los principios, ¿verdad? Entonces, como los católicos liberales viven en un mundo que es realmente difícil para practicar la fe, entonces han decidido que se pueden adaptar un poquito al mundo y vivir un poquito según el espíritu del mundo. Adoptan las modas, adoptan las actitudes, adoptan esa arrogancia que es típica del mundo, de creerse algo cuando no lo son, de creerse mucho cuando son poco, y esa arrogancia hace mucho daño a la vida cristiana. Entonces debemos ser humildes, sí, pero la verdadera humildad siempre está basada en la verdad. Así que aquel que es un pusilánime y que no quiere practicar los principios, hay quienes dicen, esta persona es una buena persona porque no molesta a nadie, siempre es tolerante con todos, y es falso, porque esa persona no es mansedumbre, no es humildad, es pusilanimidad, es sentimentalismo. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque hoy hasta los católicos tradicionalistas que tienen mucho que todavía que corregir, porque son personas que vienen del mundo y que se han convertido a la tradición, no han todavía purificado toda esa mentalidad que traen cargando de toda una vida, y creen que ya porque van a misa ya son perfectos, o que pueden opinar sobre todo, y incluso decirle al sacerdote, padre, usted exagera, usted falta a la caridad, porque el sacerdote insiste sobre los principios. O no solo el sacerdote, también pueden ser otros católicos, pueden ser. Entonces nosotros estamos en base a lo que nos enseña la fe, y esa es nuestra base, y de ahí parten nuestras acciones, nuestras alegrías, nuestra caridad, siempre, siempre, siempre. No se hacen excepciones. Toda la vida de un cristiano debe ser animada por la fe en todo momento, en todos los actos, en todas las obras, en todos los actos de caridad, siempre. La fe es fundamento. Y es lo que no entienden los católicos liberales. Ellos viven un poquito, toman agua de la iglesia, por decirlo así, y toman agua del mundo, beben en los dos vasos. Y eso es una
contradicción, pero ellos creen que están bien así. Entonces, eso ha creado en la Iglesia muchísimos problemas. Después de que existen los católicos liberales, eso comenzó en Francia, donde comenzó el liberalismo católico, y que es una adaptación a los principios de la Revolución Francesa, nada más. Y como decía el cardenal Ratzinger, decía en una entrevista que le hicieron en una revista italiana, él decía, pues el problema y esta cita ya la he dado, pero es muy importante, porque él decía, el problema del concilio, de cuando se hizo el concilio, era de asimilar 200 años de cultura liberal, esa cultura liberal que está fundamentada en principios que no son católicos, la libertad por la libertad. Y no, la libertad es un bien relativo. Es un bien relativo, sí, pero no es un bien absoluto. Así que la libertad siempre se puede practicar solo en el bien, solo en la verdad, solo en la justicia. Solo se puede practicar ahí, la libertad. Y esa es libertad cristiana. Y es buena, es una buena libertad, pero se refiere siempre a algo absoluto. La libertad como un bien absoluto no existe. La libertad es un bien relativo. Entonces, la doctrina liberal nos ha hecho creer que la libertad es algo absoluto. Y no es verdad. Nosotros somos libres si obedecemos a Dios, si estamos en su verdad, si hacemos el bien. Esa es la verdadera libertad. La libertad de hacer el bien. Entonces, los católicos liberales han comenzado, no digo a hacer el mal, no siempre directamente, francamente, descaradamente, pero comienzan un coqueteo con el mundo, ¿verdad? Puede ser a nivel, como decía, de las modas, puede ser a nivel de las actitudes, después se vuelven algo más severo en compromisos con las personas, en ciertas situaciones familiares, compromisos aquí, y es típico del liberal hacer compromisos. Y el punto más grave es que los liberales quieren arrastrar a los otros católicos a su actitud porque consideran que su actitud es la mejor, es la ideal, y casi se sienten como investidos de una misión de jalar a todos los católicos que están como atrasados, como que ellos consideran como atrasados, como gente que está bloqueada en unas ideas que no funcionan, y esa mentalidad es de los liberales, ¿verdad? Han hecho mucho daño a la Iglesia, de los católicos liberales, y se puede decir que son el peor lastre de la Iglesia católica, los católicos liberales, porque no dejan avanzar a la Iglesia, no dejan progresar la fe, no dejan que se desenvuelva la verdadera santidad, la integridad en los principios, en la práctica, y no dejan y no quieren y están impugnando a los que quieren ser íntegros en su fe. Entonces esos católicos son el peor lastre que tiene hoy la Iglesia católica. Son los que han fomentado el concilio, los que han fomentado todos estos cambios, y que en las familias se ve cómo se destruye la santidad de las familias, cómo se destruye la vida cristiana por ese catolicismo liberal, y hasta tal punto que son peores enemigos que los enemigos externos de la Iglesia, porque los enemigos externos nos podemos defender, sabemos dónde están, qué quieren, mientras que de los católicos liberales están dentro de la Iglesia y quieren parecer católicos y no se comportan como tales. Entonces son hasta más nocivos, hasta más peligrosos, ¿verdad? Como decía Jesús, tus enemigos son los de tu casa, los que viven contigo. Jesús lo dijo. Entonces debemos tener cuidado con esa mentalidad de liberal que ha hecho tanto daño, y que, por ejemplo, en la Fraternidad San Pío X, porque hay esta degradación de la Fraternidad San Pío X,
es porque esa mentalidad liberal se ha introducido primero de una manera suave, sutil, y cada vez está tomando más forma, hasta el punto que hoy ya el superior general habla de cosas muy graves, ¿verdad? Como hacer acuerdos con Roma, cuando Roma no se ha convertido, o sea que no tiene sentido hacer un acuerdo con alguien que no nos quiere, que no nos acepta, que nos detesta. Es un error, y es esa ingenuidad de creer que es muy fácil convertir a esa gente, y no es tan fácil. No es tan fácil. Entonces esa ingenuidad, como dicen, la curiosidad mata al gato. Así es, ellos están con esa curiosidad, con esa pretensión de creer que ellos van a lograr todo en la iglesia conciliar, y eso puede destruirnos. Entonces debemos tener cuidado, porque ya en la fraternidad de San Pío X ya no se habla más no se insiste tanto en los principios, ya no se insiste en eso. Yo no digo que no se diga nada, pero sí ya no se insiste, ya no se está minimizando. Y justamente en el último sermón que hizo Monseñor Felé cuando en Econ, esto lo vimos en internet, que él fue que dijo la misa en la ocasión de que llevaron el cuerpo de Monseñor Lefebvre a la iglesia de Econ, ¿verdad? Trasladaron su cuerpo, y él en esta ocasión, en ese día, hizo un sermón, y lo que es impresionante es ver cómo trata de minimizar el combate y la gravedad de la situación que estamos viviendo, diciendo que siempre en la historia ha habido combate. Sí, cierto, toda la vida cristiana es un combate, pero nunca fue tan grave. Y Monseñor Lefebvre dice que desde que la iglesia existe, en los 2000 años de historia, nunca había habido una crisis tan grave de la iglesia. Entonces, el combate de hoy es algo fuera de lo común. No se puede minimizar como intentó Monseñor Felé. Es algo fuera de lo común en la historia de la iglesia. Entonces, si estamos minimizando, estamos fuera de contexto, estamos en un mundo irreal. Entonces, Monseñor Felé ha hecho varias declaraciones, ha habido textos, ha habido una declaración, me parece en el 2012, de cosas muy graves que nunca han sido retractadas. Pero esa es una semilla que a momento dado se puede reintroducir, mientras un error no sea retractado, siempre está en cierta manera vigente. Y es una política de él, ¿verdad? Callarse cuando la gente no acepta ciertas cosas, y después cuando ya la gente se tranquiliza, cuando el tiempo pasa, entonces otra vez volver al ataque, ¿verdad? Y eso es necesario que él retracte lo que ha dicho, ¿verdad? Como cuando dijo que el 95% del concilio era bueno. ¿Qué quiere decir? ¿Qué está sugiriendo? ¿Qué está pretendiendo con esas afirmaciones? Entonces ya se minimiza la gravedad de la situación, se minimiza la vigencia que hay hoy de la necesidad del combate cristiano, y ya los fieles se vuelven poco a poco más amorfos y indiferentes en esta crisis sin precedente en la historia de la iglesia. Así que da la impresión que la fraternidad cada vez es un esqueleto, ¿verdad? No es lo que fue. Es un esqueleto de lo que fue la fraternidad, es lo que queda. Hacen bonitas ceremonias, pero ya no hay el espíritu, la fuerza de las convicciones del espíritu como lo hubo en tiempo de Monseñor Lefebvre. Y ¿cómo es posible que Monseñor Felé, que ya no es
ni superior general, ni de la fraternidad no es superior general, quiera dirigir ceremonias tan importantes como esa, la traslación del cuerpo de Monseñor Lefebvre a su nueva tumba, ¿verdad? Y él es el que hace y deshace. ¿Cómo es posible que guarde toda esa influencia todavía en la iglesia, en la fraternidad? Entonces, si ya no tenemos esa visión sobre todo del combate por los principios, por salvar los principios de la fe, entonces estamos así como desamparados, ¿verdad? No tenemos la fuerza para afrontar este mundo. No basta ser católicos piadosos, que demos el buen ejemplo, en la vida cotidiana, no es suficiente, porque si la base de nuestra vida cristiana, que es la fe, los principios, está cuestionada, debemos defender estos principios primero, ¿verdad? Si yo nomás estoy pensando en el techo de la casa y veo que los fundamentos se están dañando y no hago nada, pues es un suicidio programado. Es una locura, y eso es lo que está sucediendo hoy en la iglesia. Primero sucedió en la Iglesia Universal, cuando el concilio decidió de abrir las puertas al mundo, de quedar bien con el mundo, de pactizar con el mundo. Eso empezó a crear una crisis sin precedente en la Iglesia Universal. Pero es el mismo fenómeno que está sucediendo hoy dentro de la fraternidad, que en el principio surgió como una esperanza para la Iglesia, para salvar toda esa tradición, toda esa herencia de la Iglesia. La fraternidad surgió como una esperanza. Pero si la fraternidad comienza a adoptar la sabiduría del mundo y ya no insistir en los principios, o insistir de una manera vaga, menos precisa, menos total, entonces hay una degradación, y es lo que está pasando. Así que el demonio, cuando no nos puede hacer pecar con un pecado grosero, grave, intenta hacernos caer en pecados veniales. Y cuando no logra hacer pecados veniales, comienza a hacernos olvidar las verdades de la fe. Olvidar simplemente no nos dice que hagamos un pecado, no nos dice que negamos las verdades de la fe, pero él trata simplemente de que comencemos a olvidar eso, o a no darle la importancia que tiene, a ponerla en segundo lugar o en tercer lugar. Y eso es su táctica. Y cuando no puede lograrnos llevar al mal de una manera descarada, entonces nos debilita en las cosas pequeñas. Trata de que nuestro entusiasmo disminuya, nuestro entusiasmo por la fe disminuya, nuestro combate disminuya, que bajemos el volumen en nuestra generosidad. Eso no, aparentemente no es pecado, pero sí, nos está debilitando. Que recemos un poco menos, que no insistamos demasiado en afirmar la verdad, o por ejemplo que no se diga mucho que el infierno existe, o que Dios castiga el pecado, ¿verdad? Aparentemente no es tan grave, pero se está callando, se está disimulando algo, y eso es peligroso. Entonces, cuando ya alguien ya sigue esta sugestión diabólica, ya está mal, está en peligro. Entonces, cuidado, ¿verdad? El demonio siempre encuentra algo que hacer, y si no nos puede hacer caer, por lo menos trata de inquietarnos,
nos trata de debilitarnos, haciéndonos creer que la oración no es importante, que recemos menos, para que una vez que nos debilite, entonces ya nos pueda tentar en cosas más graves, ¿verdad? Entonces tratar de minimizar la importancia de las cosas. Y es lo que está haciendo Monseñor Felay con minimizando el combate cristiano, combate de la fe. Así que vemos cómo este concilio ya no propone las verdades de la fe como antes. Es cierto que hay una mezcla porque el mal trata de disimularse. Entonces dicen que las ovejas se visten los lobos se visten de oveja para disimularse. Así que los falsos pastores se pueden disimular con ciertas verdades de la fe para meter su veneno y falsificar algo. Así que la Iglesia conciliar se quiere hacer pasar por la Iglesia católica. La Iglesia conciliar como tal no es la Iglesia católica, es otra cosa nueva, es algo postizo que está en la Iglesia y que quiere hacerse pasar como si fuera la Iglesia católica. Ahí está la falsificación. Está en una iglesia, la Iglesia conciliar es una falsificación de la Iglesia católica. Sus enseñanzas no son las de la Iglesia católica, aunque pueda estar mezcladas, o sea que la Iglesia conciliar como tal no es la Iglesia católica, pero sí hay hombres modernistas que hablan de verdades católicas, pero es como un disfraz para meter su doctrina, su nueva doctrina. Así que hay que tener cuidado, no decir, pues es que dijo el 20% bien, quiere decir que está bien. No se puede decir eso. Entonces la Iglesia conciliar trata poco a poco de reemplazar a la verdadera Iglesia, quiere reemplazarla, sin que el pueblo cristiano se dé cuenta. Por eso simula la verdad. Aunque en partes pueda decir o hacer cosas buenas, pero es como ese lobo vestido de oveja, ¿verdad? Entonces, esa Iglesia conciliar quiere reemplazar a la Iglesia católica, y no digo que lo ha hecho, que lo ha logrado completamente. Por eso se puede hablar de esta comparación, de un eclipse, que la Iglesia conciliar está eclipsando la Iglesia verdadera. ¿Hasta qué punto lo ha hecho? Pues no digo que lo ha hecho totalmente, pero sí han logrado hacerlo en gran parte. Ellos quieren, estos modernistas, estos anticristianos que han entrado en la Iglesia, incluso comunistas infiltrados, quieren que la Iglesia, reemplazar a la Iglesia, hasta hacerla desaparecer si pudieran. Ellos quieren eso, quieren que la Iglesia católica sea eclipsada, pero no solo eso, quieren que desaparezca completamente, que sea destruida, que no exista más. Entonces, pero no lo pueden lograr, no lo lograrán completamente nunca, porque Jesucristo dijo que su Iglesia no sería destruida. Así que este misterio, ¿verdad? Como el mal ha tomado tanto poder, no solo fuera de la Iglesia, sino dentro de la Iglesia. Es un misterio de iniquidad. Y la Iglesia católica no puede desaparecer completamente, por eso solo se habla de un eclipse. La Iglesia siempre existirá y siempre habrá un pequeño resto. Yo no digo que es una cuestión de número, no es una cuestión de número. En el Calvario todos habían abandonado, solo quedaron Jesucristo, la Virgen María, San Juan y María Magdalena.
Todos los demás huyeron, o sea, no es una cuestión de número. Y ahorita estamos, poder decirlo así, en el calvario de la iglesia. La iglesia está crucificada. Entonces, gracias a Dios, Dios no va a abandonar su iglesia. Siempre habrá alguien que crea, siempre habrá algún hombre de iglesia que profese la plenitud de la fe, porque ya muchos obispos no quieren hablar de todo, se callan, no quieren profesar la plenitud de la fe, y ese silencio es pecado. Entonces ahorita estamos viendo que hay este Monseñor Viganó, es un buen obispo, quiere conciliar, y se está poco a poco levantándose en la búsqueda de la verdad, y ha logrado, es un ejemplo de un hombre de iglesia que se está convirtiendo y que está levantando el estandarte de la fe, el combate de la fe, ese estandarte que Monseñor Felé ya no quiere levantar. Y es una vergüenza que la fraternidad que nació para defender la fe, pues ya no lo haga plenamente. Tiene que ser otro obispo, que entonces, ¿dónde está la herencia de Monseñor Lefebvre? Y este obispo está dando el ejemplo, porque no tiene, en sus palabras, dice las cosas como son. No anda con su diplomacia decadente. Y él mismo se da cuenta que dentro de la iglesia conciliar es imposible ahora hacer algo. Por eso él está saliendo de las estructuras de la iglesia conciliar, de la iglesia oficial, mientras que Monseñor Felé está empecinado en entrar en la iglesia oficial. Entonces, en las estructuras, yo no digo que nosotros estemos fuera de la iglesia, porque nosotros somos la iglesia también, somos porque profesamos la fe plenamente, y entonces hay una separación necesaria con la estructura oficial, pero no hay cisma, no hay cisma, ni intención de cisma, ¿verdad? Hay una distancia prudencial que hay que conservar con esta iglesia, con estos hombres de iglesia, hasta que no se conviertan, o hasta que Dios no intervenga, tal vez por una purificación tremenda, como habla el secreto de la Salet, en que dice que Dios enviará a sus ángeles exterminadores, cuidado, y harán limpieza de toda esa gente que está destruyendo la iglesia. Cuidado, con Dios no se juega. Si no se quieren convertir, pues entonces habrá limpieza. Habrá una purificación tremenda en la iglesia a momento dado, así que no te pretendamos que nosotros podemos convertir a esa gente, a esos modernistas que no quieren convertirse. Llevan muchísimos años que Monseñor Lefebvre intentó convertirlos, hasta que en momento dado dijo: ya basta, no podemos seguir yendo a Roma, ya es suficiente. Eso lo dijo Monseñor Lefebvre. Entonces ya se intentó, y ya se ve que hay una pertinacidad, son en una obstinación en ellos. Entonces nosotros debemos continuar el combate de manteniendo la fe, sobre todo manteniéndola en nuestros corazones, en nuestras casas religiosas, en nuestras familias. Eso ya es un gran combate, porque no es fácil preservarse de la sabiduría de este siglo. Es difícil. Por eso hay que tener principios. Y si no somos conscientemente personas de principios, no vamos a perseverar. Entonces, en otros tiempos había gente de principios. Hoy ya casi no se oye hablar de eso. La gente toda se ha vuelto oportunista. Todo lo hacen de una manera oportunista, desleal muchas veces. No hay lealtad, no hay fácilmente los católicos dicen mentiras, son mentirosos, hasta ladrones. ¿Qué vida cristiana tiene esas personas?
¿Y qué se puede decir de un tradicionalista que tiene esas actitudes de mentir, de robar, de qué tipo de convicciones tiene esa persona para pretender defender la fe y tener una vida paralela que no corresponde a todas esas grandes, esas bellas convicciones? ¿Verdad? Ya los católicos ya no son íntegros en sus actos, ¿verdad? Todo es oportunismo, ¿verdad? No es por principios, ¿verdad? Hay cosas que yo no hago porque mis principios me dicen que no debo hacerlas, ni ahorita, ni después, ni nunca. Eso es tener principios. Y pues sí, recordemos que estamos en el mes de Nuestra Señora del Rosario. Utilicemos el Santo Rosario para pedir a la Virgen que rescate a su iglesia, a la iglesia de su Hijo, que nos proteja, que nos libere de no contaminar nuestros principios con actitudes ecuménicas, actitudes débiles, actitudes de compromiso. Es una mentalidad de compromiso, ya es como una manera de vivir. Entonces eso se contagia muy fácilmente, y hay gente que es muy hábil diciendo: Padre, haga esto, ¿verdad? Así como sutilmente sugieren al sacerdote de hacer pequeños compromisos en cosas que no parecen graves, pero la cuestión es que uno acepta el principio de hacer excepciones en ciertas cosas, y sutilmente inducen a los demás a caer en el espíritu liberal, el catolicismo liberal. No nos dejemos engañar por esos católicos tibios, inútiles, que no saben poner los principios antes que todo el resto. Y cuando se corrompen los principios, toda la vida cristiana se banaliza, se esteriliza poco a poco, en la medida que se ha hecho más o menos un gran compromiso, pequeño o grande. También recordemos que este mes está dedicado a los santos ángeles. Invoquemos los santos ángeles. Tuvimos la fiesta de San Miguel hace poco. El primero de este mes tuvimos la fiesta del ángel guardián de la nación mexicana, que desgraciadamente la fraternidad no lo festejan, y es una fiesta muy mexicana. Muchos sacerdotes franceses no les interesa, tal vez, ¿verdad?, festejar estas fiestas mexicanas. Y el día 2 tuvimos la fiesta de los ángeles de la guarda también. Entonces es muy importante tener devoción a los ángeles para que nos guíen, nos protejan, nos fortifiquen, nos sugieran lo que es bueno, y que nos aparten del espíritu del mundo, que es tan fácil contagiarse de eso hoy. Y en este mes pues tratemos de venerar un poquito más los santos ángeles, hacer alguna oración de más de la que habitualmente hacemos para pedir a los ángeles su protección. Tengamos devoción por los ángeles, porque hoy, en nuestra época, los demonios tienen más poder a causa del enfriamiento de la caridad, del aumento de los pecados, la tibieza de los cristianos. El demonio es más poderoso. Y así que si tenemos devoción a los ángeles, estamos protegidos. A Nuestra Señora de los Ángeles, a Nuestra Señora, Reina de todos los ángeles, que nos envíe sus ángeles, que nos protejan, que nos sugieran siempre permanecer en los verdaderos principios de la verdadera fe, y ahí está nuestra salvación, y sobre lo cual seremos juzgados, ¿verdad? Que no se hagan ilusiones aquellos que practicaron mal la caridad, que no estaba fundamentada en los principios de la fe. Esa caridad no tendrá recompensa el día del juicio. No tendrá recompensa aquella caridad que no tiene fundamento en la fe, porque en realidad no es caridad, es sentimentalismo, es humanismo, lo que ustedes quieran, pero no es caridad. La caridad sin la fe no puede existir, es imposible. Así que vamos a pedirle a Nuestra Señora del Rosario, a los santos ángeles,
que nos protejan y nos guíen siempre en el camino, verdadero camino de la vida cristiana. Ave María Purísima, sin pecado concebida.